Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir. Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es. Saludos desde Iglesia y Camino, el programa de televisión del Arciprestazgo Mancha Norte a través de Mancha Centro Televisión. Bueno, lo acaban de ver, estamos en plena campaña de la declaración de la renta y no se olviden de la doble X. ¿Qué tema tratamos hoy? Pues no puede ser otro porque estamos en el 1 de mayo, cerca ya de lo que es el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. El tema es el trabajo y no cualquier tipo de trabajo. Vamos a hablar del trabajo decente, del trabajo digno para todos. ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia, la doctrina social, su magisterio? ¿Cómo debemos trabajar los cristianos? ¿Cuál es esa mirada que tenemos que buscar en este mundo tan complicado y actual del trabajo? Bueno, pues para dar respuesta a estas preguntas en la medida posible, pues contamos con una serie de colaboradores en nuestro programa. Para empezar, tenemos a Francisca Castilla Muñoz. Ella es la delegada de la Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Real. Nos va a contar y nos va a situar en qué es el trabajo digno o el trabajo decente, que es del que habla últimamente la Iglesia. También contamos en nuestra entrevista con una persona muy interesante. Se trata de Julio Quintanar, el estelador en el Hospital Mancha Centro. Es una persona, es de Campo de Cristana, colabora también en la parroquia y es una persona con una larga e intensa experiencia laboral que la va a compartir con nosotros y que, bueno, que no nos va a dejar seguro que indiferentes. Vamos a terminar después nuestro programa, como siempre, con el vídeo del Papa. Para empezar, vamos a ver, en primer lugar, un vídeo que nos va a situar en una de las caras y de las realidades del trabajo hoy en día. Es un vídeo de Cáritas Española. Bienvenidos a Double B Network. Nuestras entrevistas nos aseguran una selección perfecta de personal. Si supera esta fase, podrá formar parte de una de las empresas más prestigiosas del país. Deben responder a las preguntas pulsando un sí o un no. Mucha suerte. ¿Está dispuesto a percibir por su trabajo 800 euros al mes? ¿Aceptaría un contrato temporal? ¿Valora que se le paguen las horas extras? Si es mujer, ¿piensa quedarse embarazada en los próximos 2 años? ¿Le parece bien 2 meses a prueba sin sueldo para que podamos comprobar sus capacidades? ¿Tiene a disposición coche propio para este trabajo? Última pregunta. ¿Tiene flexibilidad de horario para trabajar noches o fines de semana? Enhorabuena, ya formas parte de Double B Network. Un vídeo muy acertado que seguro que no les deja indiferentes y que tampoco les extraña a muchísimas personas. Es la realidad
en muchos de nuestros trabajos y cada vez pues más presente este tipo de trabajo, pues un tanto que no es trabajo digno. Hay que aclarar que cuando hablamos de trabajo digno o decente, incluimos a toda la cadena de trabajo, desde el gran empresario o socio de las multinacionales hasta el pequeño o mediano autónomo, pasando por supuesto por los asalariados, el asalariado con contrato indefinido, el fijo discontinuo, el becario joven o en prácticas, del inmigrante, del ilegal e incluso cuando hablamos de trabajo digno tenemos que estar mirando también a los desempleados. Todos forman parte de una cadena y de una cadena en donde se busca pues ese trabajo siempre respetuoso con la persona y con la cara humana. De ello nos va a hablar ahora en este vídeo, pues como les he dicho al principio, Francisca Castilla, que es la delegada de trabajo de la Pastoral de Trabajo, el trabajo obrero en la diócesis de Ciudad Real. Son dos vídeos que nos van a tratar de situar en lo que dice la Iglesia sobre el trabajo digno y qué es el trabajo digno. Bien, pues vamos a hablar sobre el término trabajo decente. El punto de partida está en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. En el año 99 esta organización lanza un programa sobre el trabajo decente y una estrategia para desarrollarlo involucrando pues, a gobiernos, a trabajadores y a empleadores. Años más tarde, en el 2015, la Asamblea General de la ONU insiste también en el término de trabajo decente y lo basa en 4 pilares fundamentales: la creación de empleo, la protección social y los derechos en el trabajo y el diálogo social, que coincide estos pilares y esta defensa del trabajo decente con el objetivo número 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pues bien, ¿qué es el trabajo decente para la Iglesia? Pues el trabajo decente, este término, digamos que lo ha ido desarrollando el magisterio de la Iglesia. Sabemos que con la Rerum Novarum, la encíclica de León XIII, podríamos decir que se inicia la doctrina social de la Iglesia. Y a lo largo de este magisterio de la Iglesia ha sido siempre bastante habitual la preocupación y la reflexión sobre el trabajo humano, ¿no? Entendido siempre como una preocupación constante de la Iglesia. Si nos centramos en los últimos papas, el término trabajo decente ya lo usó también Juan Pablo II en un 1 de mayo, en el año 2000, en el Jubileo de los Trabajadores, donde insistió en un llamamiento a tomar conciencia de una coalición mundial a favor del trabajo decente, defendiendo la estrategia de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, también fue desarrollando el término de trabajo decente. Y insistía Benedicto en que los pobres son muchas veces el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, bien porque se limitan las posibilidades del trabajo o bien porque se devalúan los derechos, ¿no? Como son el derecho a un salario justo, el derecho a la seguridad de la persona, del trabajo y de su familia. Y por último, el Papa Francisco, en las distintas encíclicas que ha publicado, también ha insistido en el término de trabajo digno y trabajo decente. Nos habla el Papa Francisco de que un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras o que no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores, no puede considerarse decente. Por tanto, ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué es el trabajo decente? El trabajo tiene que ser expresión de la dignidad esencial de todo hombre y de toda mujer. Y para ello, pues tendrá que ser un trabajo libremente elegido, que haga que los trabajadores sean respetados, evitando cualquier tipo de discriminación, que satisfaga las necesidades de las familias, que permita a los trabajadores organizarse libremente y por tanto hacer oír su voz, y que deje espacio también para satisfacer todas las necesidades humanas, las necesidades personales, familiares, espirituales, y por tanto también que cuide de las personas y de la creación.
Actualmente se ha puesto en marcha una iniciativa que se llama Iglesia por el Trabajo Decente desde el año 2015. Esta iniciativa, que es de toda la Iglesia española, actualmente está extendida en más de 50 diócesis y fue promovida por varias entidades eclesiales como son Cáritas, la JOC, la OAC, Justicia y Paz, la JEC y Confer. Y en la actualidad se están uniendo progresivamente, incorporando otras realidades eclesiales. ¿Cuáles son las tareas de Iglesia por el Trabajo Decente? Pues la difusión y la concienciación tanto fuera como dentro de la Iglesia a través de encuentros, de comunicados, de actos y celebraciones litúrgicas, de gestos públicos. ¿Cuál es la finalidad que se pretende con esta iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente? Pues por una parte fortalecer la extensión de la conciencia cristiana de que el trabajo es colaboración con la obra creadora de Dios. Ya lo decía Juan Pablo II en la Labore Exerce. Clarificar también cómo debe ser el trabajo para que sea verdaderamente humano. No cualquier trabajo es verdaderamente humano. Decía Benedicto XVI que el trabajo decente significa un trabajo, expresión de la dignidad esencial de todo hombre y de toda mujer. Otra de las finalidades de Iglesia por el Trabajo Decente es contribuir a que el trabajo y la doctrina social de la Iglesia se incorporen de manera habitual a nuestra pastoral y a nuestra tarea evangelizadora. Y también compartir con el resto de la sociedad civil pues nuestra mirada sobre la importancia del trabajo y del trabajo decente en la vida de las personas. Lo que proponemos con la iniciativa es que la Iglesia pues sea una Iglesia en salida, una Iglesia en las periferias y una Iglesia sinodal. Y lo que pretendemos es responder a lo que nuestros obispos nos animaban en las orientaciones que hizo la Conferencia Episcopal Española, que van desde el 2021 al 2025, en las que insiste en configurar una iglesia con rostro samaritano, promover la cultura del encuentro, contribuir a la sociedad de los cuidados, contribuir también a concienciar en la dimensión social de la fe y en la caridad política. Por eso os animamos desde la Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Real a que todos, en mayor o menor medida, pues formamos parte y participemos en la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Una sociedad humana es un colectivo de ciudadanos de un lugar, sujetos a la misma autoridad política, las mismas leyes y normas de conducta. ¿Cómo organiza las relaciones en el mundo del trabajo, eso a lo que mal llamamos mercado laboral? Existe un concepto, sociedad decente, que es aquella sociedad cuyas instituciones no humillan a las personas. ¿Cuándo el trabajo no dignifica a las personas? Por ejemplo, cuando se te niega el acceso a un empleo. O cuando no puedes conciliar la vida familiar porque el trabajo te lo impide. Cuando tienes peores condiciones laborales por ser mujer o inmigrante. Cuando no puedes defender unas condiciones justas por miedo a que te echen. El trabajo humano no es una simple mercancía. El trabajo es una expresión esencial de la persona. Su primer fundamento, que es una persona quien lo realiza. Reducirlo a un mero instrumento de producción desnaturaliza la esencia de dicho trabajo. Las empresas no pueden descuidar los valores que permiten el desarrollo de las personas y de la sociedad. Si la economía pone en peligro la dignidad humana, hay que afirmar que ese sistema es injusto. Trabajo digno para una sociedad decente. Campaña de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Menuda lección nos acaba de dar Paquita Castilla.
representante de la diócesis de Ciudad Real en la Pastoral del Trabajo. Sí, nos ha dejado clara esa doctrina, nos ha dejado claro qué es el trabajo decente y bueno, pues que existe un movimiento dentro de la Iglesia que trabaja por sensibilizar y por visualizar ese trabajo y esa apuesta por el trabajo digno. Nuestra apuesta ahora es con una entrevista. Es una entrevista que tenemos con nosotros pues, a Julio Quintana Armazaneque. Él es de Campo de Criptana, es voluntario en la parroquia de allí, de Campo de Criptana, y es trabajador como celador en el Hospital Mancha Centro. Es que además de ser celador lleva una vida muy intensa, ¿verdad, Julio? Muy intensa en el mundo laboral. En esa cadena ha estado yo creo que prácticamente en todas partes y sabe lo que es el trabajo. Tiene una visión muy amplia del mundo laboral que va a compartir con nosotros y que seguro que nos aporta y nos enseña algo. A ver, Julio, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ves tú el trabajo ahora mismo? Bueno, la situación, el trabajo actualmente es bastante complicada, pero como casi todo en la vida hoy en día, el ámbito social, político, iba a ser menos el laboral. Y bueno, pues sí que se ve mucha desmotivación, se ve una rutina grande, se ve una deshumanización grande, o sea, hay muchos factores que, hablando del tema que nos atañe, como es la dignidad en el trabajo para el cristiano, pues es todo lo contrario. Muchas veces es muy denigrante lo que se ve a nuestro alrededor y, hombre, claro, siempre hay excepciones. También ves gente pues que lucha por ello, que da todo lo que tiene, incluso arriesga su propio patrimonio y tal, para llevarlo a buen puerto, pero en líneas generales la cosa pinta mal. Hemos visto ahí un vídeo de Cáritas antes en una situación, bueno, extrema, pero que es algo que no es excepcional, que es bastante más habitual de lo que nos gustaría, vamos, no, desearíamos. Hoy en día eso es lo normal, lo anormal es otro tipo de condiciones o tal, pero también dentro de que es muy difícil, es que el mismo trabajador también tiene que luchar y reivindicar sus propios derechos y su propia dignidad, pero no derechos en cuanto... Porque hoy en día, vamos, desde mediados del siglo pasado y finales del siglo pasado, y hoy ya no digamos, lo que más ha avanzado es en la ingeniería genética, en la manipulación social, y nos venden grandes logros, o sea, una palabrería fantástica, como una conquista de derechos, y nada más lejos de la realidad es todo lo contrario, o sea, cada vez estamos más esclavizados, cada vez tenemos menos libertad y bueno, pues eso repercute en el trabajo primeramente, luego también en todo nuestro alrededor, en nuestra familia. Vamos a ir por partes, porque tú de ello puedes hablarnos bastante, porque tienes una experiencia, como he dicho al principio, pues amplia y grande. Bueno, ¿cómo fue el pasar de ser una persona que trabajabas en finanzas, que trabajabas de asesor financiero, has pasado por inmobiliarias como empresario en distintas iniciativas, y vuelves a Campo de Criptana y ahora trabajas como celador en el Hospital Mancha Centro? ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio tan radical? Bueno, yo he estado 20 años en Madrid trabajando, he sido empresario, he tenido diversos tipos de empresas, he tenido empresa de construcción, he tenido otro tipo de negocios, como inmobiliaria, y bueno, pues trabajé también en el mundo financiero. Yo me encargaba concretamente con otras 2 personas de la gestión de activos, de subastos, subastas, embargos, cuando la crisis de 2008, y bueno, pues es un mundo muy complicado, o sea, porque no hay que tener muchas veces escrúpulos, o sea, vives para el trabajo, aunque llegues a casa y te acuestes, pero siempre estás comiendo con la familia, con amigos, y siempre estás atento de una llamada telefónica, de un correo, y al final eso te va minando. Luego también, después de esa etapa, pues trabajé para grandes inmobiliarias y bueno, pues había un uso de prácticas que a mí no me parecen adecuadas. Sí, ganas mucho dinero, pero se trata también de no importa el cliente o la persona, sino importa el resultado de la empresa y los objetivos.
Entonces ya te haces plantearte, pues, luego claro, en ese momento no lo ves. Yo pues a mí siempre he querido mucho a mi pueblo, he querido mucho a mi tierra, y después de 20 años, pues ya, hombre, no fue un proceso de un día para otro, 2 o 3 años tal, yo empecé a madurar la idea de volverme, de aunque no pudiera mantener el mismo nivel de vida, pero otra vida más tranquila y más acorde a como yo pienso y soy. Y bueno, pues al final decidí dar el paso y el tiempo a mí personalmente me ha dado la razón. O sea, yo ahora no tengo el nivel que tenía antes en ningún contexto, ni en el económico, ni en estatus, ni en poder y tal, pero es que no me importa nada. Yo ahora soy feliz y antes no. Yo ahora llego de trabajar, me puedo ir a dar un paseo, me puedo poner a pintar, me puedo ir al campo. Tienes un estatus personal mucho mayor, creo. Claro, tengo mi vida, todo, con mi familia, con mi esposa, y lo disfruto. ¿Qué te aporta ahora el trabajo como celador? Aparte, por supuesto, de un sueldo, porque hay que vivir, hay que llegar al final de mes, hay que vivir y mantener a una familia, pero ¿qué te aporta el trabajo como celador? Bueno, pues dentro de que es un trabajo, vamos a ser claros, de que no requiere una gran especialización ni una gran cualificación como otro tipo de trabajos, pero bueno, yo en mi trabajo, aparte de un sueldo, como dices, que es necesario y obligatorio para el sustento de uno mismo y de la familia, yo intento desarrollarlo con el máximo respeto, con la máxima educación e intentando pues agradar en la medida de lo posible o hacer menos amargo el trago, porque todas las personas que van al hospital pues nadie va por gusto. Entonces, bueno, pues si su paso por allí puede ser un poquito menos amargo, pero me enriquece mucho en el sentido personal de que, por ejemplo, ves tantas cosas, gente de todo tipo, gente joven, gente mayor, con tantas cosas, y que digo, para un cristiano, o sea, me hace dar gracias, me hace reafirmarme mucho más en mi fe de lo que tenemos y no lo apreciamos cuando tenemos más o menos salud, aunque tengamos una serie de achaques o pequeñas. Y veo eso, con el trato con las nuevas, veo que es muy importante eso, el relacionarse con la gente y el hacerlo en un sentido apropiado y amable. Fíjate, decías de estatus social antes, además como celador, es un trabajo, como dices tú, muy con la persona, además con la persona, como se dice ahora, tanto vulnerable, en este caso sí, enferma, tiene un rostro humano tremendo vuestro trabajo, o debería tenerlo, ¿no? Sí. ¿Qué trabajo es más valorado socialmente? ¿Y cuál para ti tiene más valor? ¿El de celador o el de, yo qué sé, pues asesor financiero o director o propietario de una inmobiliaria? Bueno, valorado socialmente, a cualquiera que nos hagamos la pregunta, le preguntemos, pues obviamente va a decir, por ejemplo, que el de asesor financiero o el de ser empresario, ya sea de una inmobiliaria o de cualquier otro tipo de negocio, pero claro, eso es lo que nosotros tenemos. Yo pienso que cualquier trabajo es digno. Todo depende de cómo se ejerza ese trabajo y la praxis en el mismo. Yo, por ejemplo, por eso digo que no hay trabajo digno o indigno, porque yo puedo ser, por ejemplo, un gran jurista, un juez famoso, tal, ser muy bueno en lo mío, pero actúo con arreglo a lo que en cierta manera me imponen o las políticas que se siguen. Y, por ejemplo, el trabajo de un panadero o de un agricultor no lo valoramos, pero si ese panadero no hace pan, pues yo para comer pan tengo que hacer pan o... Una cadena. Claro, de producción. O sea, si me dedico solo a las leyes y no como pan, o sea, hay que reconocer a cada uno, es igual que, pero cualquier oficio, o sea, todo depende de cómo se haga. Por eso, del mismo, para un cristiano, yo lo tengo muy presente muchas veces, el mismo Jesús pues fue carpintero toda su vida, y no fue ni mayor, rey, ni fue procurador, ni fue ingeniero. En lo que acabas de tocar es lo que hablábamos también antes, ¿no? Un poco entre nosotros, el ver más allá del trabajo en el ámbito personal, familiar y de final de mes, ¿no? Es Sí. ver un poquito más allá y ver ese bien común, ¿no? El aportar al bien común. Claro, el tema es, como hemos comentado al principio, claro, debido a la situación que hay,
pues se convierte en el yo. También nos obligan desde ello, por las políticas impuestas, desde las empresas de todo tipo, y no, o sea, no se piensa en el bien común, como decimos, o en lo que yo hago, lo que puedo aportar, sino en eso, en ser uno mismo. Y bueno, pues a partir de ahí, claro, surgen muchos problemas, surgen encontronazos, conflictos con los propios compañeros, o sea, y ya claro, pues al superponer el yo por encima de todo, pues ya empieza a entrar en juego también la soberbia, el orgullo, la prepotencia, que lejos de engrandecer la labor que hacemos, o de lo que hace es que nos denigra mucho más. Tenemos un riesgo también importante, ¿no?, con esto del trabajo, el hacernos incluso esclavos nosotros mismos del trabajo. No, claro, de hecho, bueno, yo he vivido esa etapa, la etapa esa que comentábamos, de cuando estaba de asesor financiero, de empresario, en el mundo inmobiliario, yo no tenía, vamos, es que no me interesaba nada a mi alrededor. Ni mi propia familia, ni mis amigos, incluso a Dios mismo, yo lo tenía apartado un poco de mi vida. No es que no creyera en Él, porque siempre he sido creyente, pero bueno, como que déjame en paz, que estoy en otra cosa. Y al final, pues es lo que te digo, vives pendiente de eso, de cifras, de números, de llamadas telefónicas, y nos hacemos esclavos. Es muy triste eso, es una vida muy pobre. O sea, aunque no lo creamos, aunque económicamente sea muy favorecedora, pero es muy pobre y muy triste. Cuando uno se queda solo, cuando uno analiza, ¿qué hago yo aquí? Pero también hay que ser muy valiente y tenerlo muy claro para dar el paso que tú diste. Como tú, hay cada vez más gente, pero dar ese paso de decir renuncio a todo esto, vuelvo y empiezo de cero, porque tú estás de celador después de un tiempo. Sí, pero cuando tú lo dejas no tenías lo de celador, no lo dejaste por decir, bueno, tengo un trabajo más tranquilo, voy a ganar menos, pero no, lo dejaste por decir, me lanzo a la piscina, pero esto lo dejo. Sí, ¿no? Y pasaron 4 años hasta que he empezado a trabajar, desde que yo me vine de Madrid y tal, bueno, pues fui tirando de algunos ahorros, he intentado emprender otro tipo de cosas, que bueno, ahí he podido ir trapicheando un poco hasta que me llegó esto. Pero, hombre, y fue muy duro, o sea, yo lo que pasa es que, claro, como dicen luego, uno quiere volver a sus orígenes, pero yo después de 20 años en Madrid, a mí me gusta Madrid, después del ritmo que llevaba, yo tenía mis dudas y para mí fue bastante duro. Lo que pasa es que luego el tiempo me ha dado la razón y me ha hecho ver que no estaba equivocado, que lo que yo pensaba al final, pues ha sido así. Prefiero vivir mucho más tranquilo, mucho más feliz. Y no he hecho para nada de menos. Ahora, mirándolo desde esta perspectiva, me arrepiento muchas veces de no haberlo hecho antes o de haber estado en esa rueda. Bueno, podemos pensar que no siempre se puede salir, pero hay que intentarlo. No lo sé si se podrá siempre salir. No, hombre, no es fácil. No es fácil porque además no lo imponen. O sea, es que una cosa es cuando estás por tu cuenta, que bueno, puedes decidir un poco lo que haces y lo que no haces. Pero cuando estás en una gran empresa o tal, o sea, es que tienes que hacer lo que te mandan, o sea, o las políticas, las directrices que te mandan. Entonces, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Y además de hacerlo tú, tienes que intentar ser el número 1, porque no vale que seas el 10. O sea, que fácil no es para nada, pero tampoco es imposible. Hay que renunciar a ciertas cosas. Tenerlo muy claro. Y renunciar también a ciertas cosas. Lo que no podemos es quererlo todo. Hay otra parte en el mundo, tiene muchos aspectos, pero se habla mucho del miliurista. ¿Qué pasa con esas personas que trabajan muchísimas horas, trabajos más o menos duros, y al final de mes son miliuristas, o no son ni siquiera miliuristas? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo interpretas? ¿Hay un trabajo ahí que no es digno? No, claro, bueno, eso es una injusticia. O sea, hay muchos trabajos que se trabaja un montón de horas, los sueldos son ridículos, pero tampoco, por supuesto, quien más lo sufre es el trabajador, pero muchas veces incluso tampoco tienen la culpa el propio empresario, porque yo te digo que también he sido pequeño empresario, y muchas veces
y es que la política donde nos han llevado socialmente, el mundo donde nos han llevado, es hacia esto. Nosotros ya no tenemos capacidad de decidir nada. Somos simples números, simple estadística, somos tratados como máquinas, o sea, han anulado nuestra capacidad, porque el hombre tiene la capacidad física, intelectual y espiritual, entonces esto no vale de nada hoy en cualquier trabajo. Y claro, lo que se basa en una producción a unos ritmos desorbitados. Hay que producir para mantener este estatus, para que todos podamos consumir durante todo el año, todo lo que queramos, y eso, claro, pues para que sea asequible, la producción solo tiene dos maneras de bajar costes, mediante materias primas y mediante mano de obra. Entonces, claro, la mano de obra es fácil de atacar, porque las materias primas no las controlamos nosotros, las controlan las manos oscuras del mercado, pero desde el oro hasta las tripas de cerdo, o sea, aunque no lo parezca, cotizan en bolsa, es así, yo lo sé. Y claro, aquí, pues bueno, Europa, el primer mundo, Estados Unidos, pues somos países de servicios, intermediarios, y claro, nos conformamos, tenemos las fábricas del mundo, China, India, el tercer mundo, y aquí, bueno, pues aunque sean 1.000 euros, muchas veces yo pienso que... Pero claro, la cosa viene también porque hemos creado una serie de necesidades, tenemos tantas cosas que lo queremos todo. Es imposible. Yo hablo desde mi punto de vista, desde mis 47 años. Yo nunca, cuando era pequeño, me acuerdo de que me llevaran mis padres todos los años de vacaciones, de comprar coche nuevo cada 2x3, de tener tantas cosas como de tener... Y bueno, pues yo me considero que he tenido una infancia feliz, no he pasado necesidad, pero no es el derroche de hoy en día, claro. Es que para eso no te valen ni 1.000 ni 2.000, tienes que... Y todo a crédito y todo mediante... Bueno, pues en medio de toda esta realidad, ¿no?, que también hay personas y gente en esa cadena de producción y en esa cadena del trabajo que sí que sabe hacer su trabajo y lo hace de manera decente, de manera bien hecha y hacer un buen trabajo. No podemos decir que esto es todo el mundo, pero como dices tú, que lo que manda es ser un número y lo que manda es un objetivo y cumplir unos objetivos que son muchas veces inalcanzables, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está en medio de todo esto? ¿Cómo buscamos y qué sentido tiene el trabajo para el cristiano? Vamos a terminar con esto. ¿Dónde está el rostro humano en todo esto? ¿Y qué sentido tiene el trabajo para el cristiano? Ayúdanos un poco a buscar esa luz. Bueno, es que todo tiene que ser un equilibrio, como en la vida, igual que la ley natural, entonces tiene que haber un equilibrio. Primero empieza por darle valor a uno mismo, darse valor a uno mismo, a lo que uno hace y a lo que uno es. Ya digo que es difícil, pero si todos pusiéramos nuestro granito de arena, pues las cosas podrían, si no digo solucionarse, pero ir cambiando poco a poco. Entonces, claro, se trata de hacer las cosas, por eso, por el bien común, de sentirse satisfecho con lo que uno hace, de ser productivo, pero productivo no en el sentido de producir mucho, sino de que tu trabajo de verdad beneficia a los demás y es necesario, o sea, que te necesitan para reparar una lavadora, para hacer un mueble, o para no que todo venga ya, como hablábamos antes, hecho de cualquier sitio a un precio ridículo, podemos decir muchas veces. Entonces, y también, claro, al hilo de esto es que hoy día todo el mundo queremos ser ministro, si no podemos ser ministro queremos ser juez y si no ingeniero, pero no queremos ser zapatero, no queremos ser carpintero, no queremos ser fontanero, entonces claro, todos no podemos ser ministros ni todos podemos ser ingenieros, porque entonces el ingeniero va a ganar 1.000 euros, si todos somos ingenieros lo que van a sobrar son ingenieros y va a ganar 1.000 o 800, entonces un poco también por ahí, es que hemos hecho un mundo en el que todo, no solo en el consumo como hablábamos, sino en el que todo queremos Por tanto, como decíamos en el mundo de cómo ver el rostro cristiano en el trabajo y cómo, pues decías el valor en primer lugar, valorar nuestro trabajo y ver que contribuimos en algo, más allá de un sueldo a final de mes, contribuimos y valorar nuestro trabajo. Siguiente paso puede ser para buscar esa, es también buscar el rostro humano. Claro, el valor, por ejemplo, claro, en el trabajo
Yo es que digo que también se puede predicar en el trabajo y evangelizar en el trabajo con la propia actitud, con el propio ejemplo, con la propia manera de ser, porque los cristianos no estamos siempre en misa y rezando, que parece que el concepto que tiene mucha gente de los cristianos es ese. No, los cristianos trabajamos, salimos de fiesta, vamos al parque de atracciones, vamos al supermercado, vamos al bar. Entonces es también un trabajo que nos mandó Dios, o sea, Jesús en este caso, el predicar y el dar ejemplo. Entonces, con nuestras actitudes y con nuestra manera, podemos dar ejemplo a otra gente. Ahora, si lo que hacemos es, bueno, pues como esto no, yo tampoco, pues bueno, yo paso, yo voy a lo mío. Bueno, pues que se nos note de alguna manera esa presencia, de una manera discreta, pero estar presentes los cristianos en el trabajo, con esa mirada que hemos dicho, con esa mirada, con ese valor. Y bueno, pues Julio, yo creo que es complicado, no es imposible. No. Es muy complicado, además en el contexto actual en el que nos movemos mucho más, porque estamos en un mundo de lobos y los corderos tienen los días contados. Sí, pero de todas maneras es verdad que hay situaciones que golpean a la conciencia, ¿eh? Sí. Hay situaciones que golpean a la conciencia. Julio, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por haberme invitado y sí, ha menuda sido un experiencia placer. nos has contado, una experiencia, como han visto, pues es una experiencia intensa, rica y valiente. Como nos decía Julio, busquemos esa luz, busquemos el rostro humano y sobre todo pues valoremos nuestro trabajo y crezcamos. Siempre que crezcamos como personas. Hay que tener esperanza, no tirar nunca la toalla, pero la batalla es complicada, pero no imposible, como nada. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias. De nada. El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto. Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es. Pues hasta aquí nuestro programa de Iglesia en Camino, en esta ocasión abordando el tema de trabajo digno para todos. Esperemos pues habernos acercado al menos este término y sobre todo pues el saber que la Iglesia tiene mucho que decir y dice mucho en su doctrina social. Es difícil, pero como decía Julio en la entrevista, no es imposible pues el poder ensalzar, unir lo que es la dimensión social, la dimensión personal y por supuesto también la dimensión económica en nuestros trabajos. Gracias a Julio por su participación, gracias a Julio Quintanar, gracias también a Francisca Castilla por su explicación sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia y el trabajo decente, gracias a Mancha Centro Televisión. Y les dejo con el Papa y con un vídeo que mira el rostro humano en el trabajo. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común.